Estamos, por supuesto, con Joaquín Antunes, que es el primer candidato a concejal por la ciudad de Quilmes y además por el candidato a diputado provincial, el señor Marcelo Ramal. Esto es política obrera, es la izquierda, es uno de los sectores que va en busca de bancas, en busca de representar a una parte de la sociedad que está buscando representación. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué expectativas tienen en esta elección? Lo que uno ve es que parece que todo fuera hacia la derecha, hacia el centro derecha, hacia la más derecha, hacia la ultraderecha. ¿Van hacia ahí la sociedad argentina o va a tener unas opciones de izquierda que elegir y que reencontrarse con la izquierda? Bueno, a juzgar por las elecciones pasadas, yo te diría que una parte muy importante de la población no va ni a la derecha ni a la izquierda, sino que se quedó en su casa. Esto expresa un rechazo, una enorme insatisfacción con los que gobiernan el país, con los que gobiernan la provincia, con los que lo han gobernado. Es decir, es de alguna manera un señalamiento durísimo respecto de las fuerzas políticas que claramente en esta elección pretenden lograr un resultado, ¿no es cierto?, una victoria. Política Obrera se va a dirigir con mucha insistencia a esa parte de la población que no ha ido a votar, que incluso en algunos sondeos se muestra como un electorado que no es despolitizado o desinteresado, sino que realmente ha tenido un rechazo meditado, ¿no es cierto?, a las fuerzas en presencia. Entonces, hay indudablemente una alternativa superadora a quedarse en la casa, y es elegir una fuerza autónoma de las que hasta este momento, han llevado al país a la miseria social, al hacinamiento habitacional, a un cuadro donde el que es jubilado recibe prácticamente una sentencia de muerte o de indigencia, y esto en un mundo que está asignado por enormes crisis sociales, guerras, enfrentamientos de características letales. Entonces, la bandera del socialismo, la bandera de una organización social fundada en la colaboración, en la dirección consciente del proceso económico y social, es lo que vamos a llevar, ¿no es cierto?, en esta elección por parte de Política Obrera. Como socialistas estamos muy atentos a reivindicaciones urgentes que hoy están planteadas. En primer lugar, la cuestión del salario y de las jubilaciones. El hecho de que un gobernador, por las razones que sean, de demagogia, interés político, lo que fuera, ha tenido que hacer una medida de incremento, ¿no es cierto?, de los saberes del 100%, estoy hablando del gobernador de Córdoba. Bueno, es un reconocimiento de que la jubilación que existe actualmente, la jubilación mínima, es un estipendio de miseria. Lo mismo está ocurriendo con los salarios. El hecho de que los trabajadores se estén endeudando con tarjeta para poder comprar alimentos muestra que las 2/3 partes de los asalariados formales hoy no cubren, no digamos una canasta familiar, no cubren una canasta de pobreza. Entonces, la reivindicación de un aumento inmediato de salarios, que debe recuperar todo lo que se perdió del 2017 hasta hoy, la lucha por un salario igual a la canasta familiar, y en la provincia de Buenos Aires, la necesidad de un plan de reconstrucción de la infraestructura social, habitacional, completamente degradada, y no del año pasado, sino de décadas. Bueno, son plataformas elementales con las cuales Política Obrera, ¿no es cierto?, va a llevar adelante su campaña y aspira a llegar a los consejos y a la legislatura. Tocaste varios tópicos, arrancaste por uno que obviamente es una de las cuestiones más interesantes que se está dando, que es la muy baja participación que tenemos
en las elecciones previas se sospecha una participación muy baja, que obviamente deslegitima bastantes cosas. Más allá de esa discusión, ¿cómo se convence? Porque el que no quiere ir a votar es las dos primeras lecturas que uno hace, bueno, está cansado del peronismo en la provincia de Buenos Aires y está decepcionado con la opción Milei. Claro. Muy bien. Ahora, tenés esa persona que o cansada del peronismo o cansada y decepcionada, dice, bueno, me quedo en mi casa. ¿Por qué se queda en la casa? ¿Por qué no llega a ver las otras opciones que se le presentan? ¿Cómo se hace para que las vea? Y por ahí las pueda seducir. Por ejemplo, usted de Política Obrera, ¿cómo haces para decirle, bueno, salí de tu casa, vení y votanos a nosotros? Porque si no los va a votar a ustedes, también deja ese espacio como libre, ¿no? Sí, no, lo primero que quiero decir es lo siguiente. Nosotros no censuramos al que se queda en la casa, como estamos escuchando por parte de muchos partidos, ¿no? Sí. Que hacen una especie de reto a la persona que se queda en la casa. Es una posición, digamos, les cabe la razón, Sí. pero una razón incompleta, una razón insuficiente, es decir, tienen razón negativamente en todo lo que implica el rechazo al peronismo, a Milei. Lo que nosotros le planteamos es que hagan de esa indignación, de ese rechazo, un valor positivo, aportando el voto a una fuerza de carácter socialista, a una fuerza que justamente va a llevar adelante un enfrentamiento meditado, consciente, con aquellos, ¿no es cierto?, que son responsables de la situación que este ciudadano con toda razón reprocha. Hablabas también de tantas cosas que reprocha el ciudadano, hablaste de crisis. Creo que todos tenemos un diagnóstico más o menos de la crisis que es inapelable, más allá de lo que diga alguna vocería oficial del gobierno nacional, pero es cuestión de recorrer un poco las calles o recorrer cualquier situación. Bueno, vos desde la universidad o de cualquier lado que veas, ves la dificultad. El dueño de un restaurante que tiene menos mesas, hasta la universidad alguno que no puede ir todos los días porque no tiene para financiar el pasaje. Sí. Cualquier lugar donde uno vaya encuentra la dificultad de la crisis. ¿Por qué a pesar de la crisis no ves una reversión o una oposición? O sea, cuando digo reversión es de aquellos que dijeron, bueno, voy a apostar a esto que me van a resolver el problema. ¿Por qué ves que no enfrentan esta situación o porque no crees que esa crisis se transforma en una crisis social desde el punto de vista del reclamo, de la acción política, de la movida? Estamos discutiendo entre dos actores, como vos decís, que por ahí son los que generadores de la crisis, pero no se ve un choque contra esa crisis. ¿Por qué crees que pasa? ¿Por qué crees que la gente no tiene una actitud más hostil, si querés, hacia el gobierno? Bueno, porque la mayor de las crisis que atraviesan los trabajadores es en su propia conciencia. A ver. Esta es la gran encrucijada que pretendemos encaminar, encauzar con nuestra acción política. El trabajador hoy, indudablemente, es que el primer punto deflacionario que tiene es el salario. Actualmente lo que los economistas llaman el ancla, ¿no? Lo que sujeta los precios es la brutal caída del salario, que va sistemáticamente y mes a mes por debajo de la inflación. Pero lo que recorre la cabeza de los trabajadores es el fantasma de lo que vivimos antes. Mira, yo estaba hablando el otro día con un vecino que de alguna manera me interrogaba sobre estas cosas y me decía lo siguiente: yo quiero, no lo quiero más a Milei, no soporto lo que estamos viviendo en este momento, pero cuando veo las cosas que hacen los que lo quieren combatir, cuando veo a Mayra Mendoza paseándose por la calle Andrés Baranda una semana antes de la elección, ¿no es cierto?, y poniendo el rostro para congraciarse con un poco de pavimento, dice, me quiero morir. Le digo, me gustaría, dice este vecino, me gustaría decirle que no lo haga más, porque cada vez que lo hace, cada vez que hace algo para la foto, genera un mayor rechazo por parte de la gente
¿no es cierto?, que está presenciando ese espectáculo. Entonces, lo que pasó antes es el impuesto al salario, la inflación y la carestía cotidiana carcomiendo los ingresos de la población. Todo ese cuadro, indudablemente que crea las condiciones para que alguien diga: no la estoy pasando bien, pero no quiero volver a alimentar el aparato estatal, provincial, que ha llevado adelante, ¿no es cierto?, la condición que nos llevó a Milei. La cosa es que es súper interesante lo que estás contando y me parece que también es parte del problema que por eso me gusta cuando uno habla con sectores, por ejemplo, de la izquierda, otros sectores también vinculados a otro tipo de posiciones, porque está claro que la polarización se retroalimenta. ¿Sí? Claro. Se alimenta a sí misma. El mileísmo y el peronismo en la provincia de Buenos Aires se alimentan a sí mismos. El tema es cómo salís de ahí, porque hasta ahora, como dijimos antes, la única salida es la de no ir a votar, y eso es un problema. No, por supuesto, hay que explicar que por supuesto podemos construir una salida. Mira, quiero agregarte un elemento que me parece muy importante y que incide muchísimo en el rechazo de los trabajadores. ¿Cuál es la casta más descompuesta, más rechazada, más repudiada por la población que labura? La burocracia de los sindicatos. La burocracia de los sindicatos. Y esta fuerza patria está poblada en sus listas de burócratas de los sindicatos que los trabajadores no quieren seguir tolerando. Naturalmente, no se los va a sacar de encima Milei, que vive trenzando con los burócratas del día que asumió. Esto es lo que el trabajador hoy debe entender. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, al constituir nuestra lista, al hacer el esfuerzo de presentarnos, le estamos diciendo a ese trabajador, con profundas razones para rechazar esto, de un lado y del otro, que tiene una alternativa para hacer escuchar y para levantar la voz de los reclamos que pueden dar efectivamente una salida. Decirle que la precarización laboral no es una fatalidad. No es cierto que la tecnología inevitablemente lleve a que un trabajador no tenga que tener aportes previsionales, no tenga que tener derecho a la jubilación. Decirle que no es cierto que tiene que pagar inevitablemente por la salud o por su educación. Y que la sociedad puede ser reorganizada si terminamos con la carga intolerable de la deuda pública usuraria, si utilizamos el ahorro nacional para lo que te decía antes, una reconstrucción, particularmente en la provincia de Buenos Aires, cloacas, agua potable, las viviendas necesarias. Un plan de estas características cumpliría dos funciones. Una, volver a poner de pie todo lo que se destruyó. El otro día estuve en Ciudad Evita, que sí supo ser un lindo barrio de trabajadores, y hoy es una ruina. Imagínate un plan para la reconstrucción de Ciudad Evita. Por un lado, lograría mejorar la vida de muchísimos habitantes y al mismo tiempo emplear los brazos que hoy no tienen trabajo y que no quieren seguir viviendo de la incertidumbre o de la changa, o peor todavía, del delito, que se yergue, ¿no es cierto?, con un peso terrible sobre la vida de los barrios. Entonces ofrecemos esta perspectiva. Indudablemente que el hecho, vos mencionabas, ¿no es cierto?, vamos a una lucha, hoy es una elección legislativa, lograr una representación en el Consejo de Quilmes, lograr llegar a la legislatura bonaerense. Por encima de todos, eso sería una gran señal política, porque estaría expresando el pronunciamiento de una parte de la población de la provincia de Buenos Aires por una salida socialista, por una salida transformadora y un rechazo, en este caso, no ya solamente negativo o pasivo frente a los que gobiernan, sino un rechazo positivo, consciente.
es como si el ausentista, es decir, esa persona que se queda en su casa, de pronto abre la ventana de su casa y dice: che, aquí estoy, voté a Política Obrera. Muy interesante, porque la verdad que tengo mil cosas para hablar, pero siempre me gustan estas conversaciones, pero también te quería dar espacio, Joaquín, porque una de las dificultades es, y se está hablando mucho, aparte hay números que son contundentes, la mitad de la población tiene menos de 30 años en Argentina. Se calcula que más del 50% de los votantes tienen menos de 35 años. O sea, cuando empiezas a hacer los números, que empiezan a ser fuertes, y uno mira algunos números y dice: che, mirá que el 60% de los menores de 25 años apoya a Milei. Vos sos joven, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 27. ¿Apoyaste a Milei en la última? No, te aseguro que no. Bueno, porque, viste, te tira el número. Bueno, el número que daban era el 62% de los menores de 25 años. Es un número asombroso. Y yo siempre lo digo, cuando uno pasaba por la universidad hace 200.000 años, no conocía a nadie, que uno va a cada lugar también, pero que no conocía a nadie que dijera: soy de derecha. Y ahora en cualquier universidad tiene una encuesta y salta el 8%, el 18%, el 25%, y uno dice: pero esto es así. ¿Tenés esa sensación con la gente de tu edad de que hay que están con la cabeza en otro lado, no viendo esta realidad que estamos contando acá? Bueno, mirá, en primer lugar, los jóvenes argentinos hicieron 2 hechos bajo el gobierno de Milei. Uno son los propios estudiantes universitarios, que el año pasado tomaron 100 facultades en el país y protagonizaron un mes de lucha universitaria muy furiosa, a pesar de estas burocracias sindicales que plancharon durante todo el año anterior, y ni hablar, el conflicto universitario. Entonces ahí ya tenés una generación de jóvenes que le dijo no a Milei, y sobre todo que lo hizo de una manera políticamente activa. Uh-huh. Y lo hizo entroncando con una tradición histórica del movimiento estudiantil, que es la de organizarse con los métodos de la clase obrera: huelgas, piquetes, movilizaciones, ocupaciones de las universidades. Y el otro es el que estamos viviendo ahora. Lo que vimos el año pasado con las universidades, con la juventud que se levantaba contra el gobierno, es lo que vemos hoy en los hospitales con los residentes. Son los jóvenes, que hasta hace poco iban a la universidad, que se levantan contra la miseria salarial, contra la reforma laboral, contra la precarización laboral que propone el gobierno de Milei. Entonces, si uno mira el panorama, dice: bueno, ¿cuál es la juventud que está contra el gobierno de Milei? La juventud que se moviliza. Eso por un lado. Después, por el otro, si uno va a lo cotidiano, los jóvenes están todo el tiempo buscando una salida positiva, fundamentalmente en las barriadas. Son los que organizan los torneos de fútbol los fines de semana, son los que organizan los bailes para no caer en las redes de los boliches, todo el negocio de la noche. Son los jóvenes que levantan ollas, son los jóvenes que abren un centro cultural. Entonces la juventud está todo el tiempo buscando una salida positiva a la situación que vive, y determinar, digamos, una ideología dominante de parte del gobierno sobre una fracción mayoritaria de la juventud, digamos, no sale de las encuestas, porque fundamentalmente detrás de un posible hartazgo que lleva a un apoyo electoral, hay que ver cuál es la adhesión política que conquista una posición para decir: esta juventud tiene determinada orientación. Porque vos fíjate, hace 10 años se hablaba de la Argentina kirchnerista. Bueno, hoy, ¿qué queda de esa Argentina kirchnerista en términos de una juventud, una generación y todo lo demás? Entonces, lo importante, digamos, es eso. Y nosotros tenemos, bueno, lo que decía Marcelo, tenemos conciencia de eso. Muchos de esos jóvenes son hoy los abstencionistas. Y lo hacen no por todas razones negativas, sino porque tienen un análisis bastante certero de la situación y no encuentran una opción política para expresar su repudio a la situación de agobio cotidiano que viven. Porque al mismo tiempo, ¿quiénes son los trabajadores más precarizados? ¿Quiénes son los trabajadores que encuentran más dificultades para acceder a la salud? ¿Quiénes son los trabajadores a los cuales se les está diciendo que van a tener que trabajar 60 años para jubilarse por 300.000 pesos? En el mejor de los casos. Jóvenes. Esa juventud. Entonces, cuando se habla, viste, siempre la frase, la sentencia es al revés, ¿no? La juventud está perdida. Cuando en realidad lo que está perdido es el régimen social en el cual quieren incluir a esa juventud.
Entonces la juventud se rebela contra la miseria asegurada que le ofrece este sistema, y que no se haga, o sea, esta situación social no se construyó en un año y medio. En 5 minutos, No claro. pasó en 5 minutos. Y si vos te fijas en el mundo, la juventud es la que ha tomado el protagonismo político en todo el desarrollo político. Si vos mirás las movilizaciones por Palestina en el mundo, lo organizan jóvenes menores de 25 años. Son los jóvenes que cruzan el mar Mediterráneo, el mar Rojo en flotillas para enfrentar un bloqueo y un genocidio contra el pueblo de la Franja de Gaza. Es esa juventud la que está hoy en el mundo movilizándose y haciendo acciones decisivas. Y es la misma juventud que se levanta en Estados Unidos contra Trump. Y es la misma juventud que se ha movilizado y se moviliza en todos los países de América Latina contra todos los Milei y todos los Bolsonaro que están dando vueltas por el mundo. Entonces, cuando se habla de esta derechización, que era algo que vos, ¿no? Con el electorado, finalmente el electorado tiene una derechización o no. Bueno, hay que ponerlo en entrejuicio. Lo que se está derechizando son las opciones políticas capitalistas. Porque justamente lo que hay es una crisis mucho más grande que antes, hay una tendencia a una polarización social mucho más grande, y entonces eso significa que puede haber lo que denominan ahora, ¿no?, un estallido social, ¿no?, el peligro del estallido social. Entonces, siempre que viene una movilización, siempre que hay un proceso que puede significar un retroceso para los trabajadores, y que los trabajadores, por su propia defensa de la vida humana, van a salir a defenderse, se producen estos procesos de derechización de todos los bloques políticos capitalistas. Yo quisiera Sí. incorporar, por supuesto comparto lo que dijo Joaquín, refiriéndose, digamos, a toda la juventud que está luchando contra este estado de cosas. Pero me gustaría enviarle un mensaje al joven libertario. A ver, esto me interesa. Porque ocurre lo siguiente: la juventud que apoyó a Milei fue usada por Milei y tirada al costado del camino. Fíjate, porque ocurre lo siguiente: es cierto, muchos jóvenes se dejaron seducir o sintieron, ¿no es cierto?, la atracción de eso que parecía un ideal libertario, ¿no es cierto? Es decir, a lo que significaba la falta de futuro, la imposibilidad del estudio, en vez de trabajo, el asistencialismo. Bueno, el rechazo a todo eso, pensaron, ¿no es cierto?, que iba a venir de alguien que le prometía la libertad, la posibilidad de desenvolverse individualmente en forma plena. Bueno, no ha ocurrido nada de esto. En vez de libertad, tuvimos restricción a las libertades, o sea, tuvimos liberticidio, represión a los que se manifestaban. En vez de libre mercado, tuvimos un gobierno que mete la púa en todas las variables de la economía: el dólar, las tasas de interés, los salarios. No hay salarios libres. No. El mercado de No trabajo... hay paritarios libres, ¿no? Están Por eso no controlados. hay paritarios libres. Entonces, esa ilusión libertaria fue frustrada. Y te agrego el último episodio de esta historia, que se ha dado acá justamente en la provincia de Buenos Aires. Las listas de La Libertad Avanza están pobladas por esos jóvenes que se ilusionaron en el ideal libertario. No. No, poco. La formó un puntero llamado Sebastián Pareja, con elementos infumables que vienen del radicalismo, de Massa, de Macri, del peronismo, en general todo ya con varios clásicos recorridos en el punterismo político. Yo me pregunto, ¿eso es lo que esperaba el joven libertario? Yo creo que no. No, yo no creo. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate a lo que estás asistiendo en este momento en esta radio, una lista de izquierda que se está dirigiendo a esa juventud. Y yo le digo a ese joven, ¿qué querés vos? ¿Ir detrás de un puntero que es más casta de todas las castas que se podrían haber formado? ¿Ir detrás de un excomisario de la policía bonaerense
Si querés realmente una perspectiva de desarrollo social libre, de pensamiento sin trabas, tenés que pegar un viraje drástico de 180 grados y formar tu propia conciencia en un partido y una fuerza vinculada al socialismo y vinculada al mundo del trabajo. Entonces, te hago esta observación porque nosotros hacemos una campaña electoral dirigida al conjunto de la población trabajadora y juvenil, buscando una reflexión política que hunda sus raíces efectivamente en todos los fenómenos que están ocurriendo. Pero acá no ha habido fuerza del cielo, olvídate. Eso quedó para la festichola de Córdoba, con los giles que tuitean. La política del gobierno de Milei la mueven 10 punteros del conurbano con la policía bonaerense. Y entonces le digo a los jóvenes, peguen el volantazo, muchachos. Por ese lado no tenemos rumbo. Les voy a pedir con puntualidad, y me parece interesante para que también la gente tenga una percepción de esto, te voy a pedir una fotito de lo que ves en Quilmes y una foto de lo que ves en la tercera. Dame una foto de Quilmes, una foto, la que vos quieras, describímela. Quilmes pasa esto y esto, lo que vos quieras. Vamos por el problema de la vivienda. En Quilmes todos los días se levanta un edificio de 25 pisos. Y los trabajadores y los trabajadores del distrito viven a orilla de arroyo contaminado por el desecho industrial. Esa es la contraposición y eso es a lo que quiere apuntar Política Obrera. El problema de la vivienda es el problema de la salud de la población y es el registro de los salarios que perciben sus trabajadores. Entonces, contra el negocio inmobiliario en el que se han convertido no solo Quilmes, sino todos los municipios del conurbano bonaerense, levantar un programa de vivienda obrera y popular que tiene que nacer justamente del desconocimiento de todos estos negociados y toda esta usura que acechan a la provincia y al país con las deudas externas, que es una consideración impagable para los trabajadores y que han sacrificado su vida durante generaciones para pagarla sin ver nada a cambio, sino para convertirse cada vez más en esos que viven pegados al arroyo contaminado. Entonces, eso hay que dar vuelta, las prioridades. ¿Una foto de la tercera que quieras poner? Bueno, una foto de un lado, punteros vetustos que manejan el negocio inmobiliario, de la droga, de los desarmaderos, de la patria contratista que se come los presupuestos municipales y provinciales, y del otro lado una población que grita por trabajo, salario, vivienda, salud, y que está buscando un camino. Política Obrera va a tratar de abrir el rumbo. Yo no quiero dejarlos ir antes sin aprovechar una cosa más, pero esta es para otra cosa, esta discusión para otra charla, para otro momento. Están en campaña, están en otra cosa, y yo voy a molestar con algo, pero que a mí me interesa particularmente y no quiero desaprovechar porque ustedes son referentes, entre otros, pero son referentes de un sector que piensa distinto, que está a contramano de donde está empujando varios sectores a nivel mundial, y uno trata de prestar atención y ver cómo puede haber otra salida. Por la edad y aparte por las cosas que hacen, por la docencia, por un montón de cosas, preguntarme cómo se sale. Creo que es Fernández Sabater que dice del líquido amniótico del mercado, viste que todo es mercado, porque el YouTube es mercado, la tarjeta de crédito es mercado, el supermercado es mercado, el sistema es mercado, el turismo es mercado, son todos elementos firmes de la construcción del mercado y todos los deseos de la gente pasan por ahí. Entonces, ¿cómo se sale de esa encerrona para hablar de una opción de izquierda o comunitaria o de una nueva izquierda, qué sé yo? Pienso que hay un montón de tipos pensando en el mundo, digo, desde Zizek hasta Berardi, lo tratan de pensar, tienen alguna idea, pero no sé si les cuesta hasta a ellos que se sientan a pensar, y son tipos muy interesantes, digo, encontrarle un camino. Más allá de esta seducción electoral, digo, ¿Cómo se sale de es una muy buena pregunta, de este revoleo? Es una muy buena pregunta, y como candidatos socialistas
tenemos que poder responderla. Si no la podemos responder, no seríamos socialistas. Esa realidad de mercado es contradictoria, porque ocurre lo siguiente: es un mercado, sí, pero dominado en cada rubro, en los que mencionaste, digitales, pero vale para cualquier otra actividad, por 3 o 4 monopolios que controlan, ¿no es cierto?, el conjunto de esa producción. Cualquiera sabe, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos, en Argentina o que fuera, bueno, ya hoy se ve en Estados Unidos, ahí se habla de la oligarquía digital, ¿no es cierto? Sí, es decir, de las tecnofeudalismo, empresas, sí. claro, de las empresas que dominan, ¿no es cierto?, una determinada realidad tecnológica. Pero ocurre lo siguiente: cuando el mercado y la competencia llega a ese nivel de concentración, sus disputas, su competencia, solo se puede resolver en forma violenta y feroz. Entonces, lo que ilusoriamente aparece como un mercado, como la competencia, termina la guerra. Entonces, veamos, en esta etapa de monopolios, concentración, lo que creemos que es competencia libre termina en el libre encarnizamiento armado, ¿no es cierto?, de unas potencias contra otras, de unos monopolios contra otros. Y el mundo está asistiendo a una guerra. Esto por un lado. En segundo lugar, que esa concentración en tan pocas manos nos da la pista o nos da la señal de otra forma de organización social, donde esa socialización, esa articulación, donde todos dependemos de otro para poder trabajar, podría dar lugar a una planificación consciente del proceso económico y social, guiada ya no en el lucro privado, sino en un interés de características sociales. Es decir, ese mercado que ya no es tan mercado, que es concentrado, por un lado, está dirimiendo sus disputas de una manera que no debemos tolerar ya a través de la guerra, y al mismo tiempo nos da la señal de que podemos superar esa sociedad y organizar una sociedad superior. Bueno, veremos cómo evoluciona, pero bueno, me interesan estas discusiones porque Por supuesto. siempre hablamos de otras cosas y de la cotidiana y de esto que dijiste, y aparte nos diste un titulazo, esto de que son unos punteros del conurbano con la bonaerense junta, ya es una mezcla que realmente es muy interesante. Yo les agradezco, recordémosle, van a estar obviamente en el Cuarto Oscuro, va a estar la lista de Política Obrera, ¿recuerda Política Obrera. el número? ¿Lo recuerdan? No. Todavía no Están los números. Todavía no No están los están, números. Así que ¿Cómo dirían, no te puedo Feito? dar- Los números, los colores, no, las fotos que van, no sé, como todavía... Color rojo, seguro. Bueno, podríamos cerrar con eso, ¿no? Sigue habiendo, creo que son ideas similares, hay diferencias, por supuesto, entre todos y distintos planteos. Hablamos hace poco con el candidato de Nuevo Más, ¿por qué nunca termina la izquierda de ir toda en una sola lista? Servir ir toda en una sola lista, ¿por qué nunca se termina de decir, bueno, este es el gran bloque de la izquierda de Argentina, es esto, y lo tenemos acá, y en la provincia esta, en la provincia otra, en este municipio, en todos lados igual? ¿Por qué no termina ese conjunto nunca? Bueno, ocurre lo siguiente, esa unidad sería positiva si viene procesada por un debate, por una decantación programática. Lo que acá se presenta como frente de izquierda, ¿no? Así se ha presentado en otras elecciones, tiene dos características. Por un lado, encierra detrás de ese frentismo luchas intestinas feroces que golpean y desmoralizan a los militantes que lo siguen, particularmente en el plano sindical. Han ocurrido cosas muy graves en ese sentido, y lo que debería ser un factor de impulso termina siendo, ¿no es cierto?, un factor de desorganización. Luego, en el plano del Congreso, ese frente de izquierda ha actuado como un colateral del kirchnerismo. Esto hay que decirlo, inclusive hasta formó un interbloque que existe hoy en el Congreso,
dice Frente de Izquierda Nacional y Popular. ¿Qué es eso? En función de ciertas maniobras parlamentarias, tenemos una izquierda que ha perdido su independencia política. Si después de todo lo que dijimos acá, la izquierda no se planta como una fuerza realmente autónoma, bueno, entonces vayámonos a Fuerza Patria. Para peronistas ya están los peronistas. Entonces, ahí tenemos diferencias muy claras, son diferencias políticas, y hay que asumirlas de esa manera, y esta es una diferencia muy importante, la que mencioné recién, porque hace a la esencia de una fuerza de izquierda y socialista. Bueno, esto es lo que podemos decir sobre el tema, y bueno, y la población ya juzgará, aquella que quiere dar, ¿no es cierto?, un voto por la izquierda, por el socialismo, donde se ha expresado con mayor vigor, con mayor convicción, ese camino. Marcelo Ramal, Joaquín Antúnez, gracias por No, haber gracias venido. a vos. Que tengan suerte y que Bueno, sigan este recorrido. cómo no. Vamos a una tandita corta y ya venimos.